Muy buenos días, tardes, noches, a donde me veas y me escuches. Mi nombre es Alejandro Torres, soy licenciado en Psicología. Tengo el diplomado en Musicoterapia Clínica y Psicosocial, el diplomado en Fisiología Cerebral del Mindfulness, el diplomado en Psicología Deportiva. Te doy la bienvenida a esta tercera reflexión y te doy la bienvenida también nuevamente a mi canal donde encontrarás contenido de alto valor. Si te está gustando este contenido, te invito a que te suscribas, me dejes un like y puedes compartirlo con las personas que más ames o necesiten de esta información. En esta ocasión, fíjate que te quiero contar que me estoy centrando en un tema muy especial que lo veo en un 98% de mis consultas. ¿Cómo supero a mi ex? ¿Qué hago después de una ruptura? ¿Olvido? ¿Qué recursos tengo para vivir nuevamente? Ya sea te encuentres llorando, te encuentres odiando tal vez, te encuentres roto, así como dicen ruptura, de romper, ¿verdad? Pero vamos por partes, ¿verdad? Como punto número 1, ¿qué es lo que puedo hacer? Aceptar que es una pérdida. Los seres humanos pasamos por muchas pérdidas, pérdida de salud, pérdida emocional, pérdida de bienes raíces, pérdida de dinero, pérdida de una mascota y, cómo no, pérdida de una pareja. Pero ¿qué es lo que duele mucho en una ruptura? La expectativa que yo puse en la persona. Claro, la expectativa. ¿Has oído el efecto péndulo? Si no, te lo voy a explicar. Un péndulo hace así. Si yo en el efecto péndulo pongo una expectativa muy grande en una persona, hombre, mujer, que yo considere como un prospecto para mí, y le pongo, no, yo voy a estar con esta persona a lo mejor 10 años, o yo voy a estar 5 años, o yo voy a estar 2, o no sé, el tiempo que tú hayas establecido, y este periodo no se cumple, viene una gran frustración, viene un dolor, porque la expectativa, así como la autoexigencia en el estrés, ¿recuerdas? No se cumplió y viene una frustración, porque no se cumplió. Tal vez me cortaron, tal vez hubo un detonante para que se terminara la relación, pero es por el efecto péndulo. ¿Cuánto de expectativa pusiste tú en esa relación? ¿Cuánta carga emocional le pusiste a la persona? ¿Le pusiste cosas que tal vez no podía cumplir? ¿Qué te imaginabas? Porque muchas veces lo que duele sí es la ruptura, pero los planes que yo tenía, ¿cómo me veía yo con la persona a futuro? Bueno, ¿qué puedo hacer? Aceptar que es una pérdida y que toda relación, lleva un punto de apego. El apego es como si yo me pusiera una cinta en la mano y de repente me la quito. No, pues me va a doler mucho. Aunque yo me la quite muy poquito a poquito, eso duele. Entonces, claro que una pérdida refleja dolor. Y es una ruptura de estar roto por una expectativa que no se cumplió. Claro, pero ¿qué puedes hacer? Como punto número 1 de esta reflexión, ¿qué aprendí de esta relación, de esta ruptura? ¿Qué me dejó? Claro, ¿qué me dejó esta ruptura? Para no repetirlo con las próximas parejas. Porque si yo me voy para abajo o un evento te construye o te destruye. Si yo me construyo, lloro lo que necesite llorar, pero sigo, porque esta vida es de decisión. Tienes la decisión de estar en sufrimiento. ¿Vale la pena estar en un sufrimiento? Cuando yo quiera conocer a alguien, si estoy en sufrimiento, es una cuenta por cobrar, que me va a cobrar salud, me va a cobrar tristeza, me va a cobrar momentos y el tiempo ya no vuelve. ¿Qué voy a hacer con este aprendizaje? Puedes anotarlo. ¿Qué aprendí de esta ruptura? ¿Qué aprendí de esta pérdida? Para no repetirlo en las próximas relaciones. Ese es un punto focal. Ahora yo te pregunto, como hombre, mujer que me escuchas, ¿te construyes a partir de un detonante?
que a lo mejor te da para abajo, o te destruyes a partir de un detonante que también te da para abajo. Tú decides. ¿Vale la pena destruirte? ¿Vale la pena estar en eterno sufrimiento? ¿Qué voy a hacer como primer paso para aprender a soltar a mi ex? Para aprender a superar, aceptar que es una pérdida y que una pérdida se trasciende. ¿Y cómo se trasciende? ¿Qué aprendí yo de esta pérdida? ¿Qué aprendí yo de esta pérdida? Los puntos positivos que me haya dejado la persona, le agradezco, pero también veo qué puntos negativos tuve yo para contrarrestarlos. ¿Qué aprendí de esta ruptura? ¿Quiero seguir en sufrimiento? ¿Qué pago me espera si yo sigo en sufrimiento? ¿Y qué costo-beneficio me espera si yo me construyo? Es decir, que yo me ame. Pasó esta persona porque todo hola conlleva un adiós. ¿Qué voy a hacer con esta pérdida? ¿Qué aprendí de esta pérdida? Es el paso 1. En la reflexión 4 vamos a continuar hablando de la necesidad, la escasez y la abundancia, que es un punto focal también para las expectativas. Pero por lo mientras tenemos varias reflexiones, como a mí me gusta enseñar en las terapias. ¿Qué aprendí? ¿Cuánta expectativa puedo poner? ¿Es expectativa realidad? ¿Conocía yo el efecto péndulo? Entre más expectativas, más duro regresa el péndulo. Te dejo todas esas reflexiones, pero más espero que te enfoques en qué aprendiste. Y si estoy en eterno sufrimiento, ¿me conviene? ¿O me conviene construirme? ¿Me quedé solo o me quedé libre? Es la última reflexión. ¿Estoy solo o libre? ¿Qué de diferencia es estar solo, sentirse solo a sentirse libre? Tal vez tengas una oportunidad o no, una oportunidad nueva y venga alguien mejor. Bueno, te dejo en esta tercera reflexión. Estoy muy contento que estés en este canal. Si te gusta la información, te invito a que te suscribas, me dejes un like y puedas compartirlo con personas que estén pasando este momento difícil. Soy el psicólogo Alejandro Torres. Por una humanidad más sana, te espero en la cuarta reflexión. Que estés muy bien. Chao.